Miss, ¿Sí? ¿me salía del este o...? Sí, lo vas a leer y lo cuelgas, porque No, Miss, ¿me eso salía de por la el reunión WhatsApp o lo no? tienes que colgar porque es escrito, para yo corregirte tu ortografía. Miss, lo tengo que escribir, ¿no? Claro, lo tienes que escribir, no contar, Pero- escribir. Y claro, lo vas a leer porque no se puede ver tu escritura, pero sí lo vas a colgar en el WhatsApp la parte escrita. ¿Ya? A ver, Cristina, abra su pantalla, hija. Ellos dirán, qué fastidioso, los profesores nos dicen que abran la pantalla, ¿no? Sí, pero así de fastidioso siempre vamos a hacer, ¿ya? Cuando uno no tiene todavía incorporado ciertas cosas, les va a costar siempre. Muy bien. Valentina, abre tu pantalla. A mí me gusta fastidiarlos. María Paz, también abra su pantalla. A ver, muy bien, chicos. Si ustedes quieren buscar el siguiente modelo, lo tienen en las técnicas de escritura, ¿no? En la siguiente hoja, en la página 64, vemos que la estructura de la leyenda, como la de todo texto narrativo, consta de inicio, dice que es la preparación de los personajes y el tema. El nudo, los personajes interactúan y se desarrolla el tema. Y el desenlace es la solución del conflicto, ¿no? La leyenda a su vez tiene una organización interna propia, ya que su objetivo no solo es el de entretener, sino explicar ciertos fenómenos que nos rodean. Ejemplo, miren, ahí tienen el ejemplo de la leyenda de los Vilcas. El inicio, ¿qué será? Esta leyenda se sitúa en la época prehispánica. Miren, ahí aparece exactamente la fecha, ¿no? O el tiempo. Durante el dominio del Inca, cuando en las tierras que hoy comprenden Tacna, habitaba el cacique Apu Vilca. Este tuvo una bella hija llamada Vilca, la cual se enamora de un soldado y rehúsa casarse a la fuerza con el candidato elegido por su padre, según la costumbre establecida. Esa es la situación inicial. Luego, nudo. Su padre se molesta y trata de encerrarla en las nacientes del valle. Aquí eso viene a ser el conflicto, ¿no? Pero la joven logra escapar gracias a que las montañas se conmueven de su llanto y abren una brecha para que puedan correr hacia su libertad. El desenlace, sin embargo, la doncella Vilca, en su desesperación, trepa el cerro Cayata al noreste de Tacna y se lanza al vacío consiguiendo su muerte. Conmovida la madre tierra, decide prolongar su vida convirtiéndole en un árbol que los lugareños decidieron llamar Vilca. Mire, esa es la historia de por qué existió ese árbol llamado Vilca, ¿no? Eso ya es la solución del conflicto. Miren, todas las historias, los seres humanos se convierten en parte de la naturaleza, ¿no? Ya sea un árbol, el mar, la tierra, un cerro. Ya. De acuerdo al texto leído, responde a las siguientes preguntas. Ustedes van a resolver luego las preguntas. ¿Ya? Pero estamos resolviendo, miren, es una forma, ¿ya? Ahí la están viendo, un modelo de cómo van a hacer ustedes, van a estructurar su leyenda que van a buscar ahorita. ¿Ya? Ya lo tienen, parece algunos. Chicos.
sus indicadores de evaluación, lo pueden volver a ver, ahí lo tienen en el libro, esos son los indicadores que se les va a evaluar cuando entreguen su leyenda. ¿Ya? ¿Alguien terminó? ¿Ya eligió? A ver, Angelina recién está entrando. ¿Ya eligió? Está empezando a estructurar ya su leyenda. Ahí ya puse el inicio, no de clase, solo Ok, a ver, falta hijo. elaborarlo. Solo El falta inicio, escribirlo ¿cómo ya leyendo. inicia tu...? Vamos a ver. Esto ya Leyenda. lo conté ya. ¿Qué? Ese ya lo conté ya. ¿Ya lo contaste? Ya, pero pon, si ya lo has contado, dime, ¿cuál es el inicio ahí en tu estructura? Siren Head es una criatura extraña que posee una gran altura. ¿Cosa? A ver, es que no te he escuchado bien. A ver, hijo. Siren Head es una criatura extraña que posee una gran altura. ¿Ya? Sí, ahí solamente hay una parte. Está describiendo al personaje. El lugar, el tiempo. Tienes que ponerle también. Ok. ¿Ya? Eso también tiene que ir. Fíjate que para ponerte en estructura lograda, la leyenda tiene que contar con el inicio. Y el inicio tiene que tener todas esas partes. Donde presenta la situación inicial. ¿Cómo es? ¿Dónde sucede? ¿Quiénes son los personajes? Ya eso tenemos que buscarlo. A ver, volvamos a leer una y otra vez mi leyenda y vamos poniendo ahí nuestra estructura bien puesta. Randy está como un conejo palmeteando se ha puesto ansioso. Como el conejo cuando está ansioso mueve las patitas de atrás, ¿no? Muy bien, va en proceso Fabricio, pero muy bien, te faltan algunas cosas nada más, algunos datos ponerle. Ya. Miss, ¿cómo se llama? En el nudo no podría ser acecha por la oscuridad de los bosques y a veces en algunas urbanidades. Acecha por la oscuridad de los bosques. Acecha por la oscuridad de los bosques y a veces en algunas urbanidades. Pero ahí,
¿Cuál es el problema que está pasando ahí? Toda la parte donde surge el problema, tienes Dice que, que ese es el nudo. como que no hay problema porque lo único que me encuentro que es que acecha por los lados del bosque. Pero, ¿qué pasó? ¿A qué te da, el origen de qué te da esa leyenda que estás tratando de copiarla? ¿Cómo es? A ver, la leyenda te da explicación del origen de un pueblo, de un fenómeno natural, ¿no? Eso es lo que es una leyenda. Esa leyenda que tú estás intentando copiar, ¿a qué te da explicación? ¿El Bueno, origen de qué lo que yo puse en tiene? el inicio fue Sirenget, es una criatura extraña que posee una gran altura, donde el primer avistamiento fue en 1966 en el desierto de Arizona. Ah, ¿es qué? ¿Sobre extraterrestres? Es un extraterrestre, pero bueno, algo por ahí. Ya, entonces, qué problema surge ahí? ¿Cuál fue el nudo? ¿Cómo lo puedes tú? ¿Cómo dice la historia? ¿Cómo se enredó? ¿Qué te cuenta? ¿Qué te relata? A ver, ¿qué problema surgió para que después esta leyenda, cómo concluye? Te- mm, A ver, ¿cómo concluye esta leyenda? esa leyenda termina diciendo, está implícito que Sirenget ha existido desde el comienzo de la humanidad y la Tierra. ¿La existencia de qué? La existencia de la humanidad y la Tierra. Ah, entonces eso no es leyenda, ese es un mito. Porque si te van a dar la explicación del origen del hombre o del origen de la tierra, eso es un mito, no es una leyenda. Solo la leyenda te dan explicaciones de cómo se originó un pueblo, los fenómenos naturales, pero no es en cuanto a la creación del mundo o del hombre. Esa es un mito, a pesar de que lo haya Dicen que llamado ahí leyenda. Hemos visto la dicen que es una diferencia, leyenda ¿no? críptica. Ah, Dicen pues que es una entonces leyenda lo que críptica. intentabas copiar era un mito, no es una leyenda. Ay, Así es que escoge otra. ya, ya. A ver, hijo, si ahí te dan el origen de cómo se originó el ser humano, eso es un mito, no es una leyenda. A ver, a escoger entonces. Leyendas son origen de una región, de un pueblo, cómo se originó un fenómeno natural, no un cerro, un río, ¿ya? Pero no te dan explicación al origen del hombre ni de la creación, ¿no? Ahí Facundo está entrando. ¿Ya? Entonces, hijos, hay que diferenciar eso. A ver, Randy está diciendo, ay, ya, estoy muriendo. Apúrense, chicos, que ninguno todavía me ha entregado su trabajo. Me va a tener, ya son la 1:22. Chicos, apúrense. Ya saben que eso me lo tienen Según que... yo ya terminé. A ver, Cristina. A ver, ¿cuál es ¿Qué el es sobre título de tu leyenda? la laguna de Paca? Ah, una de... Ya. Inicio. ¿Cómo inicia esa leyenda? Explica el origen de la laguna de Paca. ¿Ya? Explica el origen de la laguna de Paca. Ya, pero ¿cuál es el inicio? A ver, tiene que presenta la situación inicial. Ya, explica el inicio de la laguna de Paca. Ya, ese es el inicio. Menciona cuáles son los personajes. Dios, o sea, profesora, ¿lo menciona uno por uno o indirectamente? No, sigue en el mismo relato. Tú me dices, de acá a acá es el inicio porque Ok. aquí me está mencionando esto. ¿Ya? A ver. Mira, en tu inicio, las características que tiene el inicio, que presenta la situación inicial,
menciona personajes, el lugar, el tiempo en que se desarrollará la leyenda. Todo eso tú tienes que ahí haberlo marcado, copiado, solamente esa parte que tiene esas características, ¿ya? Que te demuestra de que eso es el inicio. Muy bien, a ver, léeme. Explica el origen de la laguna de Paca. Cuenta que Dios bajó a la antigua ciudad de Jauja con la intención de darle una lección a sus pobladores. Por su avaricia, mala vida y libertinaje. Convertido en un anciano pobre, recorrió todas las casas pidiendo ayuda. Hasta ahí es el inicio. Pero solo recibía... Ajá, ¿está bien, profesora, o Sí, falta está algo? bien. Miren, ahí está explicando la situación inicial, que explica el origen de la laguna de Paca. Luego presenta a los personajes, ¿no? Que el dios Huiracocha, ¿qué hace? Las acciones ahí está presentando. Ese es el inicio, ¿ya? Está presentando que el dios Huiracocha quería, ¿qué cosa? Castigar al pueblo, ¿no? Por sus malas acciones. Todo eso, mira, está presentando el inicio. Muy bien. Hasta ahí, ¿hasta dónde consideras que es el inicio? Profesora, según yo, el inicio es hasta que los insultos, porque luego ya es como un conflicto. Claro, viene el conflicto, ¿no? Ya Dios los había castigado, hasta ahí todo está normal. De ahí, ¿qué pasa en el nudo? ¿Qué les sucede a los personajes y cuál es el conflicto? A ver, Ah, Cristina. pero falta un poco más de inicio, de que llega a la última casa y lo reciben bien y él en agradecimiento les dice que se vayan mañana muy temprano a un cerro, al cerro más alto, pero que no volteen. Ya, pero mira, el conflicto entonces En el, pertenece allí, comienza desde que Dios decide bajar a la tierra, ¿no? Y empieza a que todo el mundo va de casa en casa y nadie lo recibe. Ahí viene, desde ahí viene el conflicto. ¿Ya? Porque Dios decide bajar a la tierra y nadie lo va recibiendo, lo botan, hasta que al final encuentra solamente una familia que lo recibe, ¿no? Y de agradecimiento le dice que suba a la punta del cerro y que no miren hacia atrás, ¿no? Y creo que la mujer mira atrás y se convierte en sal. Se parece a la historia que narran también se convierte en piedra. ¿no? Del diluvio universal, ¿no? Ah, pues esa historia también fue sacada seguro de lo que sabían de la Biblia. Mira, se vuelve a repetir, ¿no? Ah, mira, entonces, hasta ahí, ¿qué sucede? Ella se convierte en sal, todo ese es el conflicto. Pero, ¿qué sucede? Ese es el final ya, ¿no? Sí, cuando se convierte en piedra es el final. Termina convertida en un cerro de sal. Miren, eso ya es el final. Entonces, miren, entonces tenemos que saber sacar hasta dónde es el conflicto y al final cómo se soluciona el conflicto. Ahí se solucionó, pero de una manera complicada quedó, ¿no? Donde la mujer... Pero, o sea, yo pienso que no es una solución. El conflicto realmente se va desenredando cuando Dios le dice, no, lo dejan salir, entonces sal, corre hacia el cerro, pero no mires atrás, ¿no? Pero ella miró hacia atrás y sucedió, desde ahí comienza la solución. Dios le había querido dar una solución, ¿no? El Dios Huiracocha. Pero ¿qué pasó? Que por su desobediencia se convirtió en sal. Por la Miren, curiosidad, por algo dicen, la curiosidad mató al gato. ese episodio es ya el desenlace, porque al comienzo el conflicto es que Dios decide bajar a la tierra y ver qué familia lo iba a aceptar y ninguno lo aceptaba, todos lo iban no botando de su casa, tratándolo mal, hasta el final solo uno, como lo vio un anciano, porque bajó en forma de anciano, ¿no? Según sé la historia. Miren, todo eso es el conflicto. Y de ahí ya sucede la solución. Dios que le dice, le da un premio y le dice, puedes huir hacia el cerro.
pero viene la desobediencia, ¿no? Y pues se convierte en un cerro de sal, se convierte en sal la mujer que miró atrás, porque los demás se salvaron, pero ella por mirar atrás se convirtió en sal. Entonces, ese es lo Los que da demás murieron. el origen de ese cerro, ¿no? De esa, ¿por qué se llama así? ¿Por qué tiene esa forma, no? ¿Y por qué se creó ese río, no? Iba a haber un gran diluvio. A través de un diluvio se ha creado ese río. Miren, entonces esa es la explicación que da el pueblo del origen de ese río. Es un fenómeno natural, ¿no? Muy bien, chicos. Bien, así más o menos el ejemplo que le hemos dado con Cristina, me van a enviar escrito, ¿ya? Solamente esa estructura así. Luego les diré, muy bien, pásalo, ya relátalo sin haberlo separado en esa estructura. ¿Ya, chicos? Muy bien, se nos pasó 5 minutos. Bien, chicos, pueden ir a almorzar. Hasta la próxima clase. Me envían durante estos días, me van enviando a mi WhatsApp su trabajo que han realizado. Nos vemos entonces, chicos. Hasta la próxima clase. Muy bien, chicos. Nos vemos. No olviden de copiar el tema también.